Creo que hemos abordado una panorámica de la realidad del cáncer de pulmón, y nuestros países latinoamericanos tienen una realidad que hay que decirla también, ¿no? Hay una limitación de recursos humanos, hay una limitación también de centros especializados para la atención. Sin embargo, la pandemia ha planteado desafíos y nos ha mostrado un panorama en el cual podemos cerrar ciertas brechas. Por ejemplo, es difícil encontrar en Lima mismo centros que hagan multidisciplina. Los esfuerzos durante muchos años han sido grandes para juntar especialistas de diferentes áreas, y no solamente especialistas médicos, sino psicólogos, nutricionistas, eh, eh, servicio social, y es complicado. Eh, pero hoy la pandemia nos ha puesto en una situación de teletrabajo, y esto facilita también el que haya un mayor desarrollo e interacción. Y esto implica, digamos, cambiar una perspectiva. En lugar de enfocarnos hacia la alta especialización o centros altamente especializados, mirarlo desde el punto de vista de redes especializadas. El enfoque de redes significa que nos juntamos virtualmente diferentes especialistas, diferentes profesionales, o inclusive gente que se encarga del voluntariado, para poder ver la mejor manera de atender un caso, no solamente en el hospital, sino también fuera del hospital, es decir, cómo lo abordamos desde la comunidad. Y en esa perspectiva podríamos fortalecer acciones y tener acciones que están más aterrizadas a nuestra realidad, donde somos conscientes de que hay enormes brechas de recursos y enormes brechas también de acceso. Cuando hablemos de acceso, nos va a tocar ahora compartir con ustedes lo que es los conceptos de lo que es medicina personalizada y cómo se vislumbra el desarrollo de la medicina personalizada o medicina de precisión en el enfoque de cáncer, sobre todo. La medicina evoluciona, y efectivamente, o sea, tenemos que mirarnos en el contexto de la evolución. Pues lo que teníamos clásicamente hace unos 30 o 40 años atrás era íbamos al médico, digamos, que tenía más experiencia, al pediatra, que había visto a toda la familia, porque sabíamos que ahí íbamos a encontrar la solución a nuestros problemas, debido a que su experiencia tenía un valor muy importante. Había visto un número muy grande de casos, sabía cómo tratar los temas comunes, y eso era lo que nos daba confianza, y por esa razón nosotros y nuestros familiares buscábamos a las personas o los médicos ya mayores para que puedan atendernos de una manera más eficiente. Además, recordemos que el desarrollo de las herramientas diagnósticas como tomografía, como las gammagrafías, las resonancias, también han tenido un auge recién en los últimos 30 años, y hasta ese momento lo que predominaba ha sido el uso de la medicina clínica, es decir, el examen físico, la evaluación de los signos y síntomas, y en ese parámetro es que hemos tenido la medicina del pasado. La medicina actual utiliza mucho, y ustedes han visto tanto la presentación del doctor Mas como la presentación del doctor Aliaga, muchas referencias, citas, estudios, ensayos clínicos, estudios científicos, que lo que revelan es básicamente una evidencia, es decir, en qué estudio se encontró que el medicamento A mejora 20% la supervivencia de un paciente con cáncer de pulmón. Entonces, se hace una metodología para buscar en la literatura aquellos estudios que cumplen con los criterios, es decir, que cumplen los criterios del caso que quiero saber, es decir, sea un cáncer de pulmón. Por ejemplo, se habló de dos tipos: un cáncer de pulmón de células pequeñas, un cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y yo quiero saber si para un cáncer de pulmón de células no pequeñas y que tiene una mutación como el EGFR, la evidencia demuestra que el uso de una pastillita que va a ir a actuar sobre esa mutación
voy a tener beneficio o no. Entonces, para eso uno recurre a la evidencia, ve qué estudios clínicos se han realizado. Estudios clínicos, ahora todos estamos familiarizados con los estudios clínicos por el COVID, ya sabemos lo que es una vacuna en una fase 3, que es la vacuna en la que en este momento todo el mundo está poniendo los ojos. Hace 2 días ha salido que hay una vacuna nueva que está aumentando la efectividad a un 94.5%, y todos estamos mirando que esa pudiera ser una buena opción. Pues bueno, esto que estamos viendo en COVID se vive en la medicina desde hace ya bastante tiempo y se ha exacerbado en los últimos años, sobre todo en el campo de la oncología, donde se aprueba, por ejemplo, una droga nueva, aproximadamente un ratio de cada 2 días se está aprobando una droga nueva por la FDA americana. Y esto se hace basado en estudios clínicos. A esos estudios clínicos le llamamos la medicina basada en evidencias. Ok, y esto es lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Y qué se viene? El futuro es la medicina de precisión. Es decir, hay tanta información médica, tanta información, por ejemplo, de los sujetos. Antes valorábamos básicamente si era un paciente en cáncer de pulmón fumador, no fumador, si era un cáncer de pulmón de células pequeñas, no pequeñas. Luego hemos ido incorporando, si tiene una mutación FFR, no la tiene, si tiene una mutación ALK o no la tiene, y luego hemos ido incorporando más variables. El cerebro humano es capaz de analizar con un buen nivel de optimización y eficiencia aproximadamente 6 variables en la cabeza. Después de las 6 variables, el cerebro humano comienza a tener dificultades para poder optimizar. Y es allí donde se comienzan a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, se programa a través de la computadora variables y se van introduciendo nuevas variables, y computacionalmente vamos definiendo cuál podría ser la mejor opción para un determinado paciente. Y vamos a ver que la cantidad de variables con las que hoy manejamos al cáncer se está incrementando por el conocimiento que se va generando. Entonces ya no es necesariamente solamente el poner los datos de un ensayo clínico en cuestión, sino cuando yo lo quiero aplicar a un determinado paciente, quiero saber si el tratamiento que figura en el ensayo clínico le va a beneficiar o no, puesto que el paciente que estoy viéndolo en la consulta no es el paciente que estuvo en un ensayo clínico, tiene condiciones distintas, factores de riesgo diferentes, y también un entorno social que hay que atenderlo. Es decir, el paciente no viene aislado a una consulta y es un paciente que está en una mesa y uno le prescribe, no. Ese paciente tiene una vida, no sabemos si vive solo, si vive en compañía de alguien, si el paciente tiene o no tiene una pensión de seguro, qué otras actividades realiza para poder sobrevivir, en el entorno en donde vive, tiene condiciones de asistencia. Es decir, hay todo un entorno social que es importante valorar para poder decidir si el tratamiento que figura en el ensayo clínico, 1, le es aplicable y 2, le va a beneficiar. Y para eso nosotros podemos trabajar en lo que es medicina de precisión. ¿Qué cosa es la medicina de precisión? Vamos al concepto. La medicina de precisión es la que aborda la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades, tomando en consideración su material genético, pero no es el único componente. Muchas veces pensamos que la medicina de precisión solamente es genoma, solamente son genes, mutaciones. No, la medicina de precisión implica también evaluar el entorno donde vives y cuál es tu estilo de vida. Y esto es algo que y esto va a un concepto más holístico, más integral de lo que es el abordaje de las enfermedades, el abordaje integral de la enfermedad. Y en ese concepto me quiero trasladar porque hoy estamos preocupados por si tenemos o no tenemos determinada mutación, pero nos estamos preocupando por el entorno en el cual está desarrollándose el paciente con cáncer, sobre sus estilos de vida. Entonces, estos aspectos son importantes y que desde la práctica de salud, porque aquí hablamos ya no solamente del enfoque médico, sino del enfoque sanitario, que implica a todos los profesionales y
colaboradores, cuidadores de los pacientes, sobre todo adultos mayores, que es una gran parte de los pacientes con cáncer de pulmón afectados, también tienen que trabajar de manera colaborativa para poder desarrollar un entorno saludable, un entorno que permita o facilite la administración del tratamiento. ¿Y por qué no considerar ahora el entorno en el que estamos viviendo, el entorno COVID, un entorno de confinamiento, donde no puedo tener a un paciente viniendo 3 o 4 veces al mes a un centro médico por el riesgo que pueda contraer la enfermedad? Tenemos que adaptar los protocolos, los esquemas de tratamiento para que se pueda desarrollar la mayor parte del tratamiento desde su casa y disminuir los riesgos y establecer sistemas que permitan una atención oportuna, una atención en el momento en el cual se pueda empeorar, sepa cuál es la ruta que tiene que seguir. Cuando hablemos de medicina de precisión, nos vamos al tema del diagnóstico. El ejemplo, por ejemplo, es el estudio de algunos genes que tienen alto riesgo para desarrollar cáncer, como por ejemplo el BRCA1 en cáncer de mama. Entonces, el BRCA1 en cáncer de mama, pues tenemos una probabilidad de 80% de desarrollar cáncer a los 80 años. ¿Y qué es lo que habitualmente se hace? Se hace una consejería genética para saber los antecedentes. La consejería genética no es de frente a hacer un panel molecular de una lista de genes, sino es preguntar al paciente, abrir su árbol genealógico, indagar por aquellos casos de cáncer, sobre todo en personas jóvenes, porque son los que nos van a dar la pauta de saber si hubo o no hubo cáncer. Y hay varias escalas, ¿no? Criterio de Adelaide, hay varias escalas que se utilizan para hacer la consejería genética. Y implica rememorar, anotar, inclusive hasta saber, porque muchas veces sabemos que sí, yo tuve una tía con un cáncer de mama, pero si me preguntas qué tipo era, no lo sé. No sé qué tipo de cáncer era y sabía que estaba enferma del cáncer de mama, pero yo no sabía qué tipo histológico era, en qué estadio se le diagnosticó, no tengo esos detalles. Entonces, en esa búsqueda, en esa exploración, lo que uno busca es encontrar un poquito más la evidencia de cuáles son aquellas cargas. Y el tratamiento de precisión implica también detectar, por ejemplo, algunas alteraciones, pero ya en el tumor, para encontrar un medicamento que sea preciso. En este momento, ya no solamente estamos evaluando las alteraciones genéticas en el tumor, sino también alteraciones que hay alrededor del tumor. El tumor no está solo. El tumor interactúa con un órgano, con un tejido, con un ser humano. Y ese tumor, en la interacción del tumor con el ser humano, se produce una lucha, una confrontación de nuestro sistema inmunológico contra el tumor. Y entonces, por ejemplo, se ha visto que más allá de los linderos del tumor, si encontramos un incremento de linfocitos citotóxicos alrededor del tumor, estos pacientes tienen una mejor supervivencia que los que no tienen ese incremento de esos linfocitos especiales. ¿Y esto por qué? Porque una herramienta no moderna, sino una herramienta que ha existido toda la vida, que es la inmunoterapia del cáncer. Y es lo que hacía, y era la razón por la cual algunos pacientes tenían muy buen pronóstico, a pesar de tener el mismo tipo de tumor, la misma edad, casi las mismas condiciones, versus otros. Y la inmunoterapia de cáncer, desde el año 2013, se considera una herramienta muy importante en la lucha contra el cáncer. Recordemos que antes pasamos por la era de la cirugía inmemorial, desde la época de los persas, revolucionado con la medicina inglesa, francesa, las nuevas técnicas quirúrgicas. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, vino la quimioterapia y la radioterapia y tuvieron su apogeo hasta los años 90, en el que empezó la medicina, la terapia específica, con el descubrimiento, por ejemplo, de moléculas como el ergotinib, como para el cáncer de mama, como el descubrimiento del CD20 para utilizar rituximab en linfomas, y así. Luego hemos tenido el estudio de algunos genes específicos, muy aislados,
como el cromosoma Filadelfia, para poder atacar a los pacientes con leucemia amiloide crónica. Y sucesivamente esto ha ido evolucionando. Hoy hablamos de medicina de precisión porque el cáncer no tiene muchas veces una sola mutación, tiene múltiples mutaciones, tiene múltiples vías de escape. La inmunoterapia lo que hace es no buscar las alteraciones tanto en el tumor, sino más bien buscar cómo está el entorno y también ver cuál es la predisposición que tendría el tumor frente a mecanismos inmunes que lo que buscan es potenciar la respuesta del huésped frente al tumor. Entonces ya el concepto está yendo un poco más allá de mirar solamente el tumor, ver cómo está la comunidad de células alrededor del tumor y ver cuál es la condición también nutricional. Hoy hablamos, por ejemplo, de cómo la carga genética de las bacterias del intestino tiene implicancia en el fortalecimiento del sistema inmune. Y esto también contrasta con la necesidad de tener una buena alimentación durante el tratamiento oncológico para poder tener una dieta que aumente el riesgo, que aumente la posibilidad de incrementar algunas inmunoglobulinas que pueden tener un efecto, digamos, un efecto sumativo a las terapias que ya se están ofertando. Bueno, ¿qué es un gen? Un gen es un segmento de ADN, esta es la molécula de ADN, que codifica una proteína. El gen tiene la información, es como el USB que contiene la información y que yo la voy a poder ver en mi pantalla de computadora. El gen, acuérdense, es como si fuera el USB y la proteína es lo que yo acabo viendo en la pantalla. O sea, al abrir el archivo, puedo ver esta diapositiva y esta diapositiva equivaldría a lo que es una proteína ya realizada por ese gen que está dado por el USB. Es una analogía para entender un poco qué es lo que traducen estos genes. Cada proteína, a su vez, determina una determinada función en el organismo y nos da una determinada característica, el color de los ojos, el color del cabello, etc. Pues así se descubren proteínas que nosotros le llamamos proteínas oncogénicas o proteínas supresoras de tumores. Entonces, ese balance entre genes que promueven el desarrollo de tumores y genes que suprimen el desarrollo de tumores es un desbalance que ocurre desde tiempos inmemoriales. O sea, el ser humano todo el tiempo está, digamos, produciendo células defectuosas o células cancerosas, producto de la propia reproducción celular. Es decir, mientras haya reproducción de células, siempre va a haber error, y ese error nos va a dar células neoplásicas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos una serie de mecanismos, de mecanismos dentro de la célula, de mecanismos dentro de una comunidad de células, inclusive mecanismos sistémicos, es decir, en todo el organismo, que lo que hacen es bloquear el desarrollo de esas células en comunidades más grandes, y esta lucha constante implica un reconocimiento. El sistema inmune tiene que estar reconociendo permanentemente células tumorales y atacándolas con diferentes mecanismos para poder evitar que éstas progresen. Entonces, esta es una lucha constante que ocurre en nuestro organismo. El origen del cáncer. De hecho, el factor de riesgo más importante no está en la herencia genética, sino está más bien en los estilos de vida. Los estilos de vida son los que más influyen en el desarrollo de un cáncer. En cáncer de pulmón, el 85 al 90% de los cánceres son producto del tabaco o de la contaminación ambiental. Hay otros factores de riesgo, pero cuando se junta un factor de riesgo ambiental o de estilo de vida a un factor genético, el riesgo se incrementa. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo, es un análisis que se hizo sobre 41 estudios en los cuales se demostró que el tener el historial familiar positivo de cáncer de pulmón se asocia a un riesgo 1.7 veces mayor de cáncer de pulmón en los fumadores respecto a 1.4 veces mayor en los no fumadores. Es decir,
aumenta un 30% más el riesgo de padecer cáncer si uno tiene la carga genética. Entonces, bien importante es esto. O sea, no es solamente la carga genética hereditaria, no estoy hablando de los genes del tumor, sino la carga genética que uno tenga, cómo esto puede tener implicancia en el desarrollo o no de un tumor. Por ejemplo, mutaciones del P53, mutaciones a nivel de los genes que tienen que ver con la metilación, que es un proceso que se da a nivel de la célula. Y todo esto, si una persona fuma, aumenta el riesgo. Entonces, es muy importante que aún así, teniéndole la herencia o la predisposición genética, es importante cuidar los estilos de vida saludables. Otro de los conceptos que ya lo han señalado en las presentaciones anteriores ha sido el de biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Biobiológico, marcador, es algo que nos está indicando algo, que nos ayuda para evaluar una característica. Entonces, el biomarcador es una característica biológica susceptible de ser medida y evaluada como un indicador. Se puede, en algunos casos, cuantificar o simplemente se puede encontrar. Y esto puede ayudarnos también para identificar grupos de riesgo o para identificar también alguna alternativa de tratamiento. Un biomarcador puede ser una sustancia que se puede dosar en suero, por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario, que se dosa en cáncer de pulmón, cifra 21, que se utiliza en cáncer de pulmón, de células no pequeñas, la enolasa neurón específica, que es muy característica en aquellos cánceres de pulmón que tienen diferenciación neuroendocrina. Y en tejido, sí, se puede encontrar biomarcadores moleculares, como por ejemplo el receptor de factor de crecimiento epidérmico o la mutación ALK. Pero hay una heterogeneidad tremenda, inclusive una heterogeneidad que va inclusive hasta con las características etnográficas. Es decir, por ejemplo, el LK en el mundo se sabe que más o menos es el 5%, pero el KRAS varía. Por ejemplo, en los que tienen origen asiático o descendencia asiática es 15%, mientras que los que tienen una descendencia anglosajona es más o menos un 30%. Y sucede lo contrario con el EGFR, 40% más bien en descendencia asiática y más bien baja a un 15% en la descendencia caucásica. Y para otros genes vemos también hay algunos porcentajes diferenciados. Entonces, también dependiendo de la raza, también podemos tener diferencias en la presentación de algunos genes. Bien, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la medicina de precisión? Ya les había explicado que la medicina de precisión lo que hacemos es desarrollar algoritmos un poquito más complejos, analizamos mucho más variables para buscar cuál es la mejor, o poder orientar mejor un diagnóstico, o poder orientar mejor un tratamiento, o poder orientar mejor un seguimiento también. Uno, que se anticipa el desarrollo de futuras enfermedades de manera individual en función de las características de cada persona. Es decir, si encontramos que hay mutaciones específicas, podríamos en todo caso recomendar una frecuencia de seguimiento más constante o más frecuente, o exámenes específicos para una persona que tiene determinados factores de riesgo. Y esto aplica inclusive a temas no genéticos. Por ejemplo, un paciente, una persona que fuma, pues definitivamente va a tener un esquema de seguimiento diferente a una persona que no fuma. Nos permite establecer la predisposición o riesgo de una persona a padecer enfermedad o su posible evolución. Por ejemplo, si la persona tiene una mutación del P53, sabemos que tiene un riesgo muy alto de desarrollar algún tipo de cáncer, sobre todo cánceres de mama, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello. Entonces, vamos a tener que estar, de alguna manera, chequeándolo frecuentemente. Buscar alteraciones que sirvan para diagnosticar la enfermedad de manera más precisa y temprana. Por ejemplo,
tienen mutación del BRCA1, se les va a hacer chequeos de mama, de colon, y en las mujeres de ovario, por el alto riesgo que tiene de desarrollar estas patologías. También puede ayudarnos a encontrar diferencias para desarrollar fármacos que actúen sobre una molécula o alteración, es decir, utilizar terapias dirigidas. Por ejemplo, si encontramos una mutación de GFR, podemos utilizar una droga específica llamada erlotinib, o gefitinib, o afatinib, que son drogas que actúan justamente inhibiendo una enzima que está implicada en la expresión de esta proteína que se llama receptor de factor de crecimiento epidérmico. También nos ayuda para reducir toxicidades o efectos secundarios de algunos fármacos que pueden afectar a algunos pacientes. Por ejemplo, ya estudios grandes se han visto que hay enzimas, por ejemplo, que pueden estar alteradas en algunos pacientes, como las timidilatos sintetasas, y entonces esos pacientes pudieran tener un mayor riesgo de toxicidad cuando utilizamos drogas que actúan justamente a ese nivel. Entonces, también nos ayuda para poder identificar a quiénes les puede hacer mejor una determinada terapia o quiénes les puede caer mal. Y esto va variando, como les mostraba con el ejemplo básico de esos pequeños genes, va cambiando también y vamos conociendo cada vez más diferentes mutaciones y diferente frecuencia con la que se presentan en diferentes poblaciones. Pero lo que sí se ha demostrado, basado en el conocimiento actual, es que cuando utilizamos terapias reconociendo alteraciones específicas, nos va mejor. Y aquí vemos, ¿no? O sea, el uso, por ejemplo, de terapia target, que es lo que vemos arriba, pues mejora las posibilidades de respuesta en pacientes que tienen esas mutaciones. O sea, la posibilidad de que un paciente con esa mutación responda son altas. Y eso se traduce definitivamente en una mejora también de los tratamientos. Si lo combinamos a su vez, podemos tener también mejores respuestas y también pudiéramos estudiar cuál es el perfil de toxicidad que pudieran tener en determinados estudios. Entonces, inclusive hoy hablamos de combinarlos con inmunoterapia también, o combinaciones con quimioterapia. Y se vienen valorando cuáles podrían ser los posibles escenarios de respuestas. Todo esto es parte del conocimiento que se va generando. ¿Y qué es lo que se avisora a futuro? Ya estamos hablando no solamente de la terapia target, de inhibir un determinado gen, sino utilizar los genes para generar inmunidad. Por ejemplo, se han utilizado proteínas que están expresadas en el tumor o que están en el suero o en la sangre circulando para generar respuestas inmunes a través de vacunas. Y estas son algunas vacunas que se vienen utilizando y también inmunoterapias que actúan a nivel de, por ejemplo, puntos de control frente a un determinado daño. Es decir, cuando nosotros nos infectamos o tenemos una gastroenterocolitis, lo que va a ocurrir es que a nivel inmunológico, nuestros linfocitos van a salir a atacar con inmunoglobulinas, inmunoglobulina A secretoria, a estas bacterias intestinales. Este mecanismo va a hacer que se active 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones de células rapidito para que aumente la cantidad de anticuerpos y podamos combatir una infección. Esta analogía que hago con la infección también se traduce en cáncer. Solo que mientras que una infección yo la puedo controlar en 3 a 5 días, un cáncer probablemente no lo controle en ese periodo de tiempo y necesite que el sistema inmune esté activado por más tiempo. Esa activación por más tiempo es lo que logran estas herramientas inmunológicas como el ipilimumab, el nivolumab, pembrolizumab, lambrolizumab, tocilizumab. Todos ellos lo que hacen es mantener una respuesta inmune permanente contra los tumores. Y hay también varias proteínas que se están utilizando en este momento como terapias blanco terapéuticas y que también son parte del desarrollo de la oncología
y que también se están buscando cuáles pudieran ser aquellos pacientes que pudieran tener mayor beneficio, donde ya los marcadores ya no vienen solamente con marcadores genéticos. Por ejemplo, con Symavax se ha visto que hay marcadores de inmunosenescencia, marcadores de telomerasas, marcadores de ciertas interleuquinas, que predicen que puede haber una mejor respuesta a una determinada vacuna, ¿no? Y así sucesivamente el conocimiento se va incrementando. Es decir, hoy estamos evolucionando en lo que es la medicina de precisión. Esta es una síntesis muy didáctica de en qué momento utilizar la medicina de precisión. Pues bueno, si lo vemos por etapas de vida, al nacer el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal es una herramienta de salud pública muy importante, nos permite detectar, por ejemplo, hipotiroidismo, evitar que niños puedan tener alteraciones en el sistema nervioso central permanentes, simplemente por no haberse detectado tempranamente que tenían un déficit congénito de hormona tiroidea. También para el diagnóstico precoz de enfermedades raras, sobre todo enfermedades autoinmunes, que se presentan en la primera infancia y se confunden con infecciones a repetición, o cuántos asmas acaban siendo subdiagnosticados porque son pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias y que no han sido diagnosticados a tiempo, y por lo tanto encontramos a un paciente cuando ya presenta complicaciones o cuando está frente a una condición sumamente grave como son infecciones severas. También para saber qué tipo de leche, por ejemplo, debería utilizar una persona que tiene déficit de una enzima digestiva, entonces también nos ayuda a evitar que tenga esas crisis. Por lo tanto, es importante utilizar medicina de precisión también para identificar en el recién nacido, en la primera infancia, estas enfermedades raras y poder de esa manera poder abordarlas. En la edad adulta nos ayuda para los chequeos de salud, pero ojo, no son solo los exámenes genéticos, es hacer una historia clínica, es saber cuáles son los antecedentes, cuáles son sus estilos de vida, dónde trabaja, con qué sustancias potencialmente carcinógenas pudiera estar trabajando. Y considerar sus factores de riesgo, no solamente viendo cáncer, también viendo otras enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares. También nos ayuda para identificar el estado de portador. Por ejemplo, hay una enfermedad muy frecuente en Latinoamérica que es la infección por HTLV1, que se transmite por la leche materna y que predispone a dos enfermedades, a la paraparesia hepática tropical, que se presenta en el adulto, y también a la enfermedad por leucemia de células T del adulto. Entonces, este estado de portador nos ayuda a identificar quién pudiera tener mayor riesgo y poder diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. En el embarazo, sí, porque nos permite establecer lo que sería el consejo genético reproductivo. Hay exámenes que se pueden utilizar, por ejemplo, a las 12 semanas, ver cómo está el crecimiento de la médula y de esa manera poder identificar alguna malformación genética. También se está utilizando para ver el cribado genético fetal. En toda la edad adulta, sobre todo, aunque también ahora estamos yendo hacia la terapia dirigida en niños, pero fundamentalmente en adultos ha habido un gran desarrollo de terapias dirigidas basada en el estudio ya de personas que ya tienen enfermedad, también para prevenir efectos adversos, reducción de la toxicidad, por ejemplo, en tuberculosis. En tuberculosis se hacen estudios para ver quiénes tienen toxicidad a isoniazida, y es un estudio molecular. Y los que tienen las alteraciones, pues no se les da en el esquema la isoniazida. ¿Y cuál es el estado actual? Aunque hay avances, aún todavía no forma parte de la rutina el planteamiento de la medicina de precisión. Estamos camino a ello, sí, hay mucho esfuerzo. Todavía estamos en la época en la que se está buscando una mutación muy específica y darle un tipo de tratamiento dirigido. Es decir, todavía estamos pasando de la medicina basada en evidencias, pero esto de medicina de precisión es mucho más allá que solamente encontrar la evidencia de un ensayo clínico. Existen ensayos clínicos que están haciendo un secuenciamiento genómico múltiple, por ejemplo, y también están incorporando algunas otras variables o características de los individuos, características clínicas de los individuos,
y permiten ingresar a través de los ensayos clínicos, acceder a estos estudios de medicina de precisión. Para ser elegible, el tumor necesita ser evaluado y se puede evaluar bajo dos formas: una biopsia líquida, es decir, tomando muestra de sangre y haciendo un estudio sobre el sobrenadante para encontrar pedacitos de material genético, exosomas, y estos se estudian para ver qué genes se está expresando, o directamente con biopsias de tejido. Si hay un fármaco dirigido u otro tratamiento aprobado para su tipo de cáncer, es muy probable que le hagan pruebas para ver si está presente en el cáncer el cambio genético al que se dirige el tratamiento, que es lo que está ocurriendo ahorita en cáncer de pulmón. Es decir, ya hoy todos los protocolos establecen que hay que hacer una evaluación. Si no tienen disponibilidad de hacer un secuenciamiento genómico múltiple, por lo menos empezar con las mutaciones más frecuentes, FPR, ALK, y evaluar si existe esa mutación, porque el camino va a ser diferente a un paciente que no tiene esas mutaciones. Ahora, si no hay un tratamiento dirigido aprobado, la tendencia es en este momento a utilizar, digamos, también la experiencia que se va generando en otros tumores. Por ejemplo, el CERV2 es una proteína que está sobreexpresada en un 30% de los pacientes con cáncer de mama, cuyo tratamiento aprobado es trastuzumab. El trastuzumab también se ha aprobado para aquellos pacientes con cáncer de estómago que tienen la mutación de ER2, pero la tendencia es que aquellos pacientes que hacia futuro tienen esta mutación, independientemente del tipo de cáncer, solamente por la mutación pudieran ser objetivo de una terapia con este fármaco, ¿no? Entonces, ese son un poco el estado de las tendencias, y lo quise resumir aquí para que podamos entender cuál es el estado actual de la medicina de precisión. Gracias.